Y ahora sí está grabando. Ahora sí está grabando, entonces ya les pasé el pretest por el chat y va a quedar abierto para que ustedes lo puedan llenar y que valga para su asistencia. Recuerden que tienen que llenar el pretest y tienen que llenar el post-test para que se considere la asistencia como tal. Entonces, bueno, hoy día vamos a hacer dos clases que son mieloma múltiple y leucemias agudas. O sea, vamos a hablar sobre todo lo que es cáncer y específicamente sobre el cáncer hematológico. Tanto el mieloma múltiple como la leucemia son un tipo de neoplasias hematológicas que se van a presentar en diferentes grupos etarios y vamos a ver las características de cada uno, ¿no? Acá en el mieloma vamos a ver la introducción, la epidemiología, la presentación clínica, sus características patológicas, el diagnóstico y el manejo. Aquí voy a poner acá. Primero está la introducción, ¿no? Como les menciono, es un cáncer, es una neoplasia, pero en este caso el mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas. Ustedes saben que las células plasmáticas son células defensoras, son células que se producen después de que el linfocito B se diferencia. Entonces, tú tienes los linfocitos, que son células defensoras, y tienes los T y tienes los B. El linfocito B se diferencia en una célula plasmática para funcionar, y la célula plasmática es aquella que produce las inmunoglobulinas, que son las que nos van a defender de infecciones, de otras patologías. Entonces, el problema con esa proliferación neoplásica es que sí, produce células plasmáticas, pero las inmunoglobulinas van a ser monoclonales. Normalmente son policlonales, pero en esta neoplasia, en esta proliferación, la inmunoglobulina va a ser monoclonal. Y obviamente, ¿no? Al ser una proliferación neoplásica, no está controlada la cantidad de veces que se reproduce esa célula plasmática que ya es anormal, que ya está mutada. Luego tenemos la epidemiología. Para empezar, como les mencioné, es una neoplasia hematológica y abarca del 1 al 2% de todo el cáncer, pero como neoplasia hematológica solamente ocupa un poquito más del 17%. Es más frecuente en los hombres, pero algo muy característico es que se dan adultos mayores. O sea, si les ponen un caso clínico y en el caso clínico les dan un niño, un adolescente, no piensen en mieloma múltiple. El mieloma múltiple se da en adultos mayores y la edad media de diagnóstico es de 65 a 74 años, entonces son adultos mayores, ¿se dan cuenta? Entonces, si les ponen un caso que diga adulto de 70 años con tales características, ok, piensen en mieloma. Si les dan el caso de un niño o de un adolescente, no piensen en mieloma, por un tema de epidemiología, no un tema de incidencia. Luego tenemos aquí la que viene a ser la presentación clínica. Hay que tener en cuenta de que el paciente tipo de un mieloma múltiple es un adulto mayor. La relación hombre-mujer es más en hombres, pero es una relación de 1.4 a 1, entonces no significa que va a dar mucho más en hombres, pero sí da un poquito más. Entonces, siempre que le dan a adulto mayor que tenga ciertas características como fracturas óseas, que tenga dolor de hueso, esas cosas, piensen un poco en mieloma múltiple. La sintomatología se produce porque hay una infiltración de las células plasmáticas en hueso o en los órganos. ¿Qué órganos? Riñón, principalmente. Entonces, lo que vas a tener es una infiltración de las células plasmáticas en hueso. ¿Eso qué va a provocar? Si yo tengo una infiltración a hueso, lo que vas a tener son lesiones líticas, son lesiones que es como que el mieloma se come el hueso. Entonces, como se come el hueso, tú tienes acá ese calcio que venía del hueso ya no está en el hueso, el calcio pasa a la sangre. Entonces, tienes un calcio elevado en sangre, un calcio sérico mayor a 11. Tienes una insuficiencia renal representado por una creatinina mayor a 2. ¿Y por qué tienes una insuficiencia renal? La insuficiencia renal se va a provocar porque eh, estas células plasmáticas, yo les dije que tienen inmunoglobulinas monoclonales. Ustedes sabrán que las inmunoglobulinas tienen cadenas pesadas y tienen cadenas ligeras. Entonces, las cadenas de las inmunoglobulinas se van a ir depositando en el riñón a nivel de los túbulos, haciendo que se produzca una insuficiencia renal. Luego tiene la anemia, que es por infiltración, igual, por infiltración de médula ósea. Ustedes saben que la médula ósea tiene tres series. Tiene una serie eritrocitaria, una serie de leucocitos y una serie de plaquetas. Entonces, la serie de leucocitos que está dentro de las células plasmáticas es la que se va a ver afectada. Entonces, al momento de que esta proporción desplaza al resto, tienes una anemia. Y también puedes tener una anemia por enfermedad crónica. Ustedes saben que los cánceres hacen una anemia normocítica normocrónica. Y luego tienes BON.
son lesiones líticas. Esas lesiones líticas que, como les dije, el cáncer se come el hueso, lo que va a tener es dolor de hueso, le van a doler la cadera, le va a doler todo lo que sea huesos del axis, o sea, no las periferias, no miembro superior, miembro inferior, sino huesos del axis, o sea, cadera, columna, pacientes que les duele sentarse, que les duele pararse, que siempre tienen esta fatiga, por así decirlo, que no es una fatiga en realidad, sino que se debe a la lesión que hay en hueso por infiltración. Y para que se acuerdan, acá tienen el cangrejito. El cangrejo en inglés es crab. Entonces, para mieloma múltiple, acuérdense, C de calcio, R de renal, insuficiencia renal, A de anemia y B de bone, o sea, hueso. Y acá tenemos como que un poquito más elevado, ¿no? Mira, tenemos el calcio. El calcio era la C. ¿Por qué pasa el calcio? Porque como les digo, el cáncer se come el hueso y el calcio que debería estar en el hueso, fijado al hueso, se libera a la sangre. Entonces, en sangre el calcio está elevado. Se produce por la desmineralización ósea y puede requerir un tratamiento de emergencia cuando la hipercalcemia se vuelve sintomática, sobre todo. Luego tiene la insuficiencia renal. La insuficiencia renal puede ser una manifestación inicial y de hecho es muy fácil diagnosticarla porque a veces los pacientes cuando van a consulta siempre se les pide un bioquímico, glucosa, urea, crea, y cuando la creatinina está por encima de 2, obviamente eso prende una alarma diciendo, ok, ¿por qué mi paciente tiene enfermedad renal? Y empiezas a buscar causas. Unos dicen, hablan sobre el riñón de mieloma, que es lo que les dije, ¿no? Las cadenas ligeras se van a depositar a nivel de los túbulos y eso va a generar que haya una insuficiencia renal, pero también se puede producir por una hiperplasia renal o se puede producir porque generalmente estos pacientes como es otro mecanismo mucho más chiquito, ¿no? Los pacientes que tienen este dolor de hueso, que les digo que es crónico, que es un dolor que lo han tenido tiempo, que les generan fracturas patológicas que les duelen, suelen tomar muchos AINES, o sea, toman muchos analgésicos y de esta manera se provoca o empeora, por así decirlo, su insuficiencia renal, que muchos de ellos quizás no saben que tienen. Luego tienen la anemia. La anemia se va a provocar por un reemplazo de médula ósea. Como les dije, la médula ósea tiene tres componentes, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Y se supone que están en una proporción tal que ninguna desplaza a la otra. Pero cuando hay un cáncer, cuando hay una proliferación excesiva, la serie blanca, que es donde se incluyen a las células plasmáticas, lo que van a hacer es que desplazan el resto, o sea, ya la serie roja se ve más chiquita y las plaquetas se ven más chiquitas todavía, entonces si tú tienes poquita serie roja, hay poco recambio de eritrocitos, entonces te genera una anemia. En este caso, como les digo, es una anemia de enfermedad crónica, normocítica, normocrónica. También se puede deber a la deficiencia de la eritropoyetina, consecuencia justamente de esta falla renal. Cuando el riñón falla, ustedes saben que la EPO se produce en el riñón. Si mi riñón no funciona, no tengo eritropoyetina, entonces no hay este estímulo para hacer una eritropoyesis y una anemia por dilución, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la anemia en un paciente que tiene mieloma múltiple? La fatiga, la pelea, que como saben no son muy específicos, pero siempre se investiga, ¿no? ¿Por qué mi paciente tiene anemia? ¿Por qué mi paciente tiene falla renal? Especialmente cuando hablamos de un adulto mayor, porque el riesgo de ciertas neoplasias es más común. Y luego tienes bone, o sea, de hueso, lesiones líticas. Y la característica es el dolor óseo. El dolor óseo se produce por la enfermedad osteolítica que te va a generar estas fracturas patológicas. O sea, el paciente no se ha caído del tercer piso, el paciente no se ha golpeado, no se ha caído de la bicicleta, o sea, el paciente ha tenido una fractura patológica que a veces no saben que la tienen y simplemente tienen el dolor. También puede haber fracturas por compresión y osteoporosis y como les dije, afecta sobre todo el axis, o sea, el esqueleto central. Va a afectar espalda, cuello, hombros, pelvis, cadera. No va a ir a extremidades, no va a irse a miembro superior ni miembro inferior. ¿Cuáles van a ser las características patológicas? En este caso tienes primero las proteínas monoclonales. Como les dije, generalmente las inmunoglobulinas son policlonales, pero en este caso van a ser monoclonales, o sea, son aberrantes. Entonces, la proteína monoclonal, ¿cómo se evalúa? Lo puede hacer evaluando las cadenas ligeras en suero, que es un componente de las inmunoglobulinas, o puedes hacer una electroforesis de proteínas. Acá está mal escrito, sino que el PPT me dejaba escribir en inglés nomás. Y luego está el análisis de la médula ósea. ¿Cómo se va a hacer? Haces una aspirada de médula ósea y haces una biopsia de médula ósea. ¿Y cuál es lo que les digo, no? Si hay infiltración de médula ósea, cuando tú veas la biopsia, cuando veas el aspirado, lo que vas a encontrar es que hay un recuento anormal de células plasmáticas
que en este caso superan el 10%. Este porcentaje, más del 10% de células plasmáticas, es un criterio principal para diagnosticar mieloma múltiple. Entonces, acuérdense, puedo hacer un análisis de cadena ligera libre en suero o electroforesis de proteínas, o puedo hacer una aspirado de médula ósea con biopsia, que vamos a ver que hay infiltración de células plasmáticas más del 10%. Y luego tenemos las imágenes. Las imágenes se van a caracterizar porque al inicio, como les digo, como los pacientes vienen, no saben que tienen mieloma múltiple, vienen por simplemente un dolor, vienen por les fastidia mucho, les duele mucho la cadera, les duele mucho la espalda. Entonces, lo básico que se les pide es una radiografía. Entonces, en la radiografía, si en el diagnóstico de mieloma múltiple, ustedes van a ver estas lesiones que son lesiones osteolíticas. Ven que el cráneo del paciente se ve como un queso, como si fuera un queso suizo. Ven que hay estas bolitas. El cáncer se come el hueso. Entonces, tienes estas bolitas que son lesiones osteolíticas, o sea, lesiones donde el hueso se ha roto, se ha comido el hueso, y tienes acá, ¿no? Lesiones osteolíticas que se pueden dar en cráneo, que se pueden dar en pelvis, que se pueden dar en columna. Y una vez que ya tienes esta imagen, siempre que vean esta imagen, siempre piensen en mieloma múltiple. Creo que de hecho en diagnóstico por imágenes, esta imagen la ponen, bastante muy común. Y una vez que tengan esta imagen, ya vas al siguiente paso, ¿no? Te recomienda tomografía sin contraste, se recomienda una tomografía a baja dosis de radiación al paciente. Normalmente dicen que lo debes taquear, o sea que tiene que ser una tomografía de cuerpo completo, pero obviamente a veces eso no se puede. Se le recomienda también el PET scan. La resonancia magnética, igual, en el caso de la resonancia magnética, las guías dicen que puedes tener una resonancia magnética de cuerpo entero, pero que si no puedes tenerla, al menos te tiene que pedir columna y pelvis. Ahora vamos a ir al diagnóstico. ¿Cuándo tú puedes sospechar de mieloma múltiple? Primero está nuevamente, les repito, el dolor óseo. Si el paciente tiene característica de dolor óseo, tú le pides su radiografía y ves lesiones líticas. Estas lesiones líticas son muy sugestivas de mieloma múltiple. No digo que sea la última causa, la única, perdón, pero en un paciente que tiene esta característica, que es mayor, que es adulto mayor, que tiene dolor óseo, que tú le sacas un poquito de sus exámenes auxiliares y te salen también las características del CRAP, es muy sospechoso de mieloma múltiple. Luego tienes concentración elevada de proteína sérica total o presencia de la proteína monoclonal en orina o suero. En este caso, como les digo, las proteínas, estas inmunoglobulinas que se producen por las células plasmáticas, a pesar de que son muchas y que uno puede decir, ok, entonces mi paciente está mucho más protegido porque tiene un montón de inmunoglobulinas. No es así. Esas inmunoglobulinas son aberrantes, son malas. Entonces, esas proteínas, uno, no van a defender al paciente de infecciones. Y dos, lo que van a hacer es que se lisan. Entonces, a nivel de la sangre, tú tienes proteínas séricas elevadas. Y cuando tú le tomas un examen de orina, 24 horas o de suero, vas a ver que también hay excreción de la proteína monoclonal. Y se va a ver en estos exámenes. Luego tienes signos o síntomas sugestivos de malignidad, como por ejemplo una anemia inexplicable, un paciente que no tiene déficit de hierro, que no tiene, perdón, que tiene una anemia normocítica normocrómica, que no tiene otra enfermedad que lo explique, o que tiene ya descartado la deficiencia de hierro, ha descartado la deficiencia de B12, de ácido fólico, lo que tú quieras, y dices, ok, mi paciente ha perdido peso, mi paciente está cansado, mi paciente tiene una anemia que no puedo explicar, son síntomas sugestivos de malignidad, no solo de mieloma múltiple, sino en general de cáncer en un adulto mayor. Luego tiene la hipercalcemia, que ya les dije, ¿no? La hipercalcemia a veces puede llevar al paciente a emergencias por los síntomas que te va a generar. Y luego tiene la insuficiencia renal aguda, ¿no? Luego tienes, a ver, ¿cómo evalúas inicialmente un paciente? Un paciente que te viene con toda esta clínica de dolor en el hueso, fatiga, tú lo ves, está pálido, está cansado. Entonces, ¿qué le pides? Lo primero, un hemograma completo. Ahí vas a ver la anemia, vas a ver si tiene trombocitopenia, vas a ver la hemoglobina, los constantes populares que le explicaron la otra vez, si es normocítica, normocrómica, si es una microcítica, si es macrocítica, dependiendo, pero como lo repito, en mieloma múltiple generalmente es normocítica, normocrómica. Luego vas a evaluar calcio y creatinina. Vas a ver un calcio mayor a 11 y una creatinina mayor a 2 que te indica que estás en una falla renal. Y vas a pedir la electroforesis de proteínas séricas. Una vez que tú tengas daño en un órgano, o sea, tú ya evidencias que hay daño renal, por ejemplo, y que evidencias que efectivamente tengo una proteína monoclonal,
Entonces, tú recién vas a evaluar la médula ósea. O sea, no es que te llegue tu paciente y lo primero que le vas a pedir es una aspirada de médula ósea con biopsia. No, primero pasas con un hemograma, calcio, creatinina. Si ya te sale un poquito más sugestivo, electroforesis de proteínas sérigas, porque no es un examen que normalmente se haga. Algunos hospitales no lo tienen lastimosamente. Entonces, vas en ese escalón. Si tienes evidencia de daño de órgano o evidencia de que efectivamente hay proteína monoclonal en suero, en sangre o por la electroforesis que te salió, recién pasas a la evaluación de la médula ósea. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea. ¿Y cuál va a ser el manejo? El manejo primero está en verificar el diagnóstico, descartar otro tipo de neoplasias, porque como les digo, en un adulto mayor, la única neoplasia no es el mieloma múltiple. Si bien es el grupo etario más afectado, no es lo único que puedes intuir cuando tienes un paciente que tiene síntomas sugestivos de malignidad. Luego tienes la evaluación clínica. Tú vas a ver al paciente y te vas a preguntar, ¿mi paciente está estable? ¿Mi paciente está inestable? Por ejemplo, si viene por una hipercalcemia a emergencia, si estás que le tratas, lo primero que vas a hacer no es eh, plantear un trasplante de médula ósea, no, porque mi paciente es inestable. Lo primero que tienes que hacer es evaluar a tu paciente. ¿Está bien? ¿Está estable? ¿Está inestable? Mi paciente, algo muy importante, mi paciente es independiente, puede hacer las cosas solas o tiene afectación de la vida por estos síntomas. Es muy diferente un paciente que tiene un ECOG 1 a un paciente que tiene un ECOG 4, que ahorita lo vamos a ver la escala. Estratificación de riesgos y determinar la elegibilidad para trasplante. Uno de los tratamientos para el mieloma múltiple, obviamente, es el trasplante de médula ósea, pero no todos los pacientes son candidatos. ¿Qué pacientes, por ejemplo, no son candidatos? Un paciente mayor de 77 años, algunas guías dicen que ya no es candidato. Un paciente que tenga cirrosis hepática o que tenga un ECOG 3-4, que lo vamos a ver ahorita, o que tenga un NIHA, que es la escala de disnea de 3 o 4. Entonces, el manejo varía dependiendo de en qué momento estamos, si mi paciente está estable, no está estable, cuál es su evaluación clínica, qué riesgos tiene y si tiene o no la característica de ser elegible o no para un trasplante de médula ósea. Esas son las medidas que les digo. Primero tiene las medidas de desempeño de Karnofsky y luego tienes el ECOG, que es una evaluación clínica que se hace para ver si el paciente tiene la capacidad de dependencia e independencia. Por ejemplo, un ECOG 0 es mucho mejor que un ECOG 5. ¿Por qué? Porque el ECOG 0 es un paciente que está activo, que no tiene restricciones, que el cáncer no le afecta, por así decirlo, le deja hacer sus actividades. Un ECOG 1 es una paciente que puede tener actividad física intensa restringida, pero que es un paciente totalmente ambulatorio, que no tiene necesidad de estar hospitalizado, que puede realizar trabajos livianos, pero que sí no tiene una actividad física intensa restringida, no puede hacer como el ECOG 0. El 2 es el que se puede cuidar a sí mismo, pero que no puede hacer trabajos, eh, que no puede mantenerse dormido, que tiene más del 50% de las horas de vigilia. Un ECOG 3 es también un paciente que se puede cuidar a sí mismo, pero de manera limitada, que esté en una silla, que esté en una cama, que en el COS4, por ejemplo, es un paciente discapacitado que no puede realizar ningún tipo de cuidado personal, sino que depende de otra persona totalmente, y que está confinado, pues, no a una cama, a una silla, que lastimosamente se considera ya una discapacidad. Y el 5 es el paciente que está muerto. Entonces, en los criterios, por ejemplo, te decían un ECOG 3, un ECOG 4, que ya son pacientes que no pueden cuidarse a sí mismos de manera total, sino que están confinados la mayoría del tiempo o totalmente a una silla o una cama, entonces no aplican, ¿no?, para un trasplante de médula ósea. En cambio, el ECOG 0, 1, 2, sí. Obviamente el 5 no, porque ya está muerto. Ya. Esta es la primera parte, es la parte de mieloma múltiple. Lo trato de resumir bastante porque, de hecho, no es un tema que pregunten mucho, siempre van a venir como casos clínicos de paciente, adulto mayor, que tiene 75 años y que viene por dolor en cadera y columna, se le hace una radiografía y se observan lesiones osteolíticas, calcio en 14, creatinina en 2.4, tanto, tanto. Ok, ya tienes varios del CRAP. La primera evaluación es edad del paciente, qué síntomas tiene, si tiene la sintomatología de dolor óseo o la sintomatología de anemia, que no puedes explicar, y la laboratorio, ¿no? El hemograma, la creatinina, el calcio, y luego recién pasas a la parte de electroforesis de proteínas, y recién pasas luego a la biopsia y el aspirado de médula ósea, para tener un diagnóstico de mieloma múltiple. El siguiente tema, que es el segundo tema, es leucemia aguda. Ya.
Tenemos primero la definición, vamos a hablar sobre qué tipo de leucemias hay, porque las leucemias agudas no son las únicas, sino que vamos a ver ahorita que se pueden clasificar según el tiempo de instauración o según la célula precursora, ¿no? La epidemiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el manejo. Vamos a empezar con la definición. Ustedes saben que la hematopoiesis es el proceso por el cual la médula ósea forma células nuevas. No solamente hablo de eritrocitos, no solamente hablo de leucocitos, sino en general, un proceso por el cual la médula ósea funciona como una fábrica y la fábrica forma nuevas células. Y yo les expliqué, ¿no? La médula ósea tiene tres series, tiene la serie roja, tiene la serie blanca y tiene las plaquetas. La serie roja, obviamente me refiero a los eritrocitos, la serie blanca, leucocitos, y las plaquetas, no los trombocitos. Entonces, la hematopoiesis, en un caso de una leucemia, como les dije, la leucemia también es un tipo de cáncer a la sangre, es un tipo de neoplasia hematológica. Y la leucemia aguda se refiere no a la proliferación neoplásica maligna de células precursoras de sangre con origen en la médula ósea. Eh, como les digo, la parte de proliferación neoplásica maligna, cáncer, es una neoplasia maligna, que nace de precursores de la sangre, o sea, precursores, no son células maduras, no son células ya diferenciadas, que ya están cumpliendo su función. Estamos hablando de células que son jóvenes, por así decirlo, y tienen un origen en la médula ósea, que es donde nace todo. La característica de una leucemia aguda son los blastos, son las células de la leucemia. Y como lo repito, los blastos son células que son inmaduras, que son jóvenes, que recién están naciendo. Entonces, cuando hay una proliferación de estos blastos que no son maduros, que no cumplen una función todavía, es que se denomina leucemia. Y obviamente proceden de un progenitor hematopoyético. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la célula madre sanguínea y se dividen en dos, la célula madre mieloide y la linfoide. De la linfoide van a salir obviamente los linfoblastos. Los linfoblastos son jóvenes, son células inmaduras. Y de acá derivan, ¿no? Pues los linfocitos B, linfocito T, el linfocito natural killer, de linfoblastos salen estas. Pero como les digo, el linfoblasto es una célula inmadura que va a dar origen a otra, de la misma especie, de la misma línea. En cambio, la célula madre mieloide da los glóbulos rojos, da las plaquetas y da los mieloblastos, que son los granulocitos. Entonces, tienes acá dos líneas, mieloide y linfoide. Vienen de un solo progenitor, que es la célula madre sanguínea, y la parte mieloide va a dar la serie roja, la serie de las plaquetas y una parte de la serie blanca, que serían los granulocitos. En cambio, la serie linfoide va a dar los monocitos, porque acuérdense que los granulocitos son los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos, y en cambio los linfoides, los linfoblastos, van a dar los linfocitos B, T, que son monocitos, que también son parte de la serie blanca, pero son como que una línea aparte, por eso son diferentes. En el año 2016, la OMS definió la leucemia aguda como una infiltración, como les digo, plástica en médula ósea o sangre periférica, que para su diagnóstico requiere que el porcentaje de infiltración sea mayor del 20%. Tenemos acá los tipos de leucemias. Como les repito, según su origen, según esta célula progenitora, pueden ser dos. Puede ser leucemia mieloide o leucemia linfoide. Y a su vez, por el tipo o el tiempo de instauración puede ser aguda o pueden ser crónicas. Entonces tú tienes leucemia linfoide aguda, leucemia linfoide crónica, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica. En esta clase solamente estamos hablando de la leucemia aguda, pero ¿cuáles son las diferencias entre lo agudo y lo crónico? Las leucemias agudas tienen una rápida instauración, se dice que va a ser de semanas a meses, mucha sintomatología que se va a hacer evidente, ahorita lo vamos a ver, y requiere obviamente un tratamiento intensivo, un tratamiento agresivo y urgente, ¿no? En cambio, las leucemias crónicas son todo lo contrario, tienen una instauración gradual, menos sintomatología y el tratamiento obviamente es menos intensivo y urgente. En cuanto a la epidemiología, no quiero marearlos mucho, solamente quiero que se acuerden de esto. La leucemia linfoide aguda será en niños, es un gran porcentaje de niños, niños menores de 6 años. Ustedes no sé si han visto que a veces en el neoplásicas hay un montón de niñitos.
la mayoría de ellos, por epidemiología, sin yo saber sus síntomas, sin yo saber su resultado de anatomía patológica, por incidencia, la mayoría tienen leucemia linfoide aguda. Entonces, cuando les den un caso clínico que diga, no sé, pues, niño de 4 años que tiene infecciones a repetición, gingivorragia, y se le descubre una anemia que no tiene origen, ¿en qué patología sospechas? Marca leucemia linfoide aguda, porque por epidemiología se da sobre todo en niños menores de 6 años. En cambio, la leucemia mieloide aguda se da en los adultos mayores desde los 60 años y su incidencia va aumentando a partir de la edad. Acuérdense, yo lo que hago es, para acordarme, es eh, LMA de leucemia mieloide aguda. Acuérdense, AM de adulto mayor. Y yo lo hago así para acordarme, porque obviamente esto de leucemia, linfoide agudo, crónica, o sea, los nombres a veces nos confunden. Entonces, tratan de acordarse, LMA, adulto mayor, a partir de 60 años. En cambio, leucemia, linfoide aguda, niños menores de 6 años. Y luego tienes acá las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, como estamos hablando de una leucemia aguda, son síntomas que se instauran con rapidez, o sea, en semanas o meses, y se van en relación a la patogenia, ¿no? Yo les expliqué que en la médula ósea hay 3 series, y si una de esas series, en este caso la serie blanca, prolifera o crece más que las otras, entonces a la serie roja y a la serie de los trombocitos la desplaza, o sea, si tiene que haber una proporción de, supongamos, 33, 33, 33, y a la serie eh, leucoide yo le doy 80%, entonces obviamente a la derecha me quedan 10% y a la izquierda me quedan 10%, o sea, le está invadiendo, no está dejando que funcionen las otras series a nivel de la médula ósea. Entonces tienes anemia y tienes trombocitopenia. ¿Cómo se va a manifestar la anemia? Con fatiga, palidez, cefaleas, y la trombocitopenia se va a caracterizar por hemorragias que son evidentes. Por ejemplo, el niño se cepilla los dientes y le sangran las encías, o el niño no se ha golpeado, no se ha caído, no ha tenido ningún accidente en la bicicleta, no ha pasado nada, y el niño tiene lo que los papás no dicen, moretones, que son en realidad equimos y son petequias que se van a dar en estos niños, o a veces tienen sangrado de nariz, o sea, las epistaxis espontáneas, sin ningún tipo de trauma, que obviamente alerta a cualquier papá. Y no en todos los casos, pero también se da la granulocitopenia, y como yo les dije, los granulocitos son los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, que se encargan de la defensa de infecciones. Entonces, si tú tienes una baja de estas células, tienes una granulocitopenia, o sea, no tiene células defensoras en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a tener infecciones importantes. ¿A cuál? A predominio de las infecciones bacterianas. El niño se va a enfermar 8 veces al año, el niño se va a enfermar o va a tener 2, 3 hospitalizaciones al año, que no es normal en un niño. Obviamente los niños si se enferman, le puede dar una gripe, le puede dar una faringoamigdalitis, no sé, pero no se hospitalizan por eso, no se hospitalizan más de 4 veces al año, no se hospitalizan 6 meses porque no pueden curarse la infección, o sea, son infecciones que son importantes. Y luego tenemos el diagnóstico. Primero vamos a ver lo básico, ¿no? Tú le pides un hemograma y vas a ver que en sangre periférica tiene un recuento alterado, o sea, tiene anemia, tiene trombocitopenia, y por el contrario, no tiene muchos leucocitos. Como les digo, en la sangre periférica vas a encontrar anemia, trombocitopenia, y luego tienes acá granulocitopenia. Como les dije, la granulocitopenia no está presente en todo, pero cuando sí está presente se va a evidenciar por infecciones que son importantes. Le pides tú un froti de sangre periférica, le pides un estudio y vas a encontrar blastos, porque como les dije, leucemia aguda son células inmaduras, entonces vas a encontrar blastos, células que son inmaduras, que todavía no cumplen su función y que son progenitoras, o sea que no se han desarrollado completamente, son jóvenes. Luego pasas a la aspiración de médula ósea, donde te vas a encontrar hipercelularidad, y los blastos pueden ocupar desde el 20% que le dije era el diagnóstico mínimo hasta un 100% de médula ósea. Se imagina que un niño que tenga 100% infiltrado de la médula ósea obviamente va a tener muchos más síntomas que un niño que tiene solamente una infiltración del 20%. Y obviamente el pronóstico cambia según el caso. Entonces, el diagnóstico se basa en, primero, diagnosticar que tiene una leucemia y clasificar su morfología. Es
una leucemia aguda mieloide es una leucemia aguda linfoide. Por frecuencia, por epidemiología, generalmente en niños, leucemia linfoide aguda. La caracterización citogenética y molecular, porque hay marcadores que se especifican para, puede ser linfoide, pero tú no sabes si es de linfocitos B, de linfocitos T, entonces hay marcadores que sirven para verificar de qué familia viene específicamente esta neoplasia. Y luego tienes, ¿no? Igual, como lo vimos en mieloma múltiplo, la situación basal del paciente. ¿Cómo está mi paciente? ¿Es estable? ¿Está infectado? ¿No está infectado? La anemia que tiene es muy sintomática y requiere transfusión. Y la caracterización pronóstica que obviamente depende de qué paciente estemos hablando. Entonces acá tenemos el tratamiento. Por ejemplo, el diagnóstico, como les dije, se basa en, primero, morfología. Es linfoide, es mieloide. Inmunofenotipo, que es lo que les expliqué sobre que hay ciertos marcadores moleculares que te diferencian de qué familia viene. Y tiene factores de riesgo, por ejemplo, ¿qué edad tiene mi paciente? No es lo mismo un paciente de 1 año, un paciente de 4 años, un paciente que sea adulto mayor. eh, Tienes otros factores de riesgo. Mi paciente, imaginemos que estamos hablando de una mieloide aguda, que es en adultos mayores de 60. Mi paciente tiene, ok, tiene la leucemia. Aparte tiene otras cosas, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene EPOC, tiene, no sé, pues, ha tenido TB en la adolescencia. Factores de riesgo. La cifra de leucocitos también es importante porque, como les digo, estos leucocitos, a pesar de que tiene un montón, no significa que esté súper defendido, ¿no? Son leucocitos que son aberrantes, son leucocitos que están malos, entonces no lo van a defender de nada. Entonces, el tratamiento se va a dividir en tres. Tienes una prefase, una parte de inducción y una parte de consolidación. ¿Cuál es el objetivo en realidad de una terapia para las leucemias? Es primero la remisión citológica, o sea, que de estos blastos que tú tenías que eran 20% en médula ósea, pases a menos de 5%. La remisión citológica se va a dar generalmente post-quimioterapia, entonces es un objetivo que es básico, ¿no? Si tengo un montón de infiltración de médula ósea, mi primer objetivo es bajar esta infiltración. Y luego tienes la recuperación hematológica e independencia transfusional, o sea, cuando el paciente ya tiene mucha infiltración y tiene mucha anemia, por ejemplo, tú obviamente necesitas transfundirle. Puede ser paquetes globulares, pero también le puedes requerir transfundir plaquetas, porque hay pacientes que vienen, se dicen que un 25% de los pacientes que vienen por plaquetopenia tienen plaquetopenia severa, o sea, tienen menos de 50.000 plaquetas, entonces obviamente necesitan una transfusión. La idea es que tú con el tratamiento logres que el paciente tenga una remisión citológica, que los blastos bajen y que mi paciente pueda ser independiente de las transfusiones y que se pueda recuperar hematológicamente, o sea, que su médula ósea vuelva a producir un poquito más de glóbulos rojos, un poquito más de trombocitos, un poquito más de granulocitos, para que de esta manera no esté tan extremo, ¿no? Entonces, en la prefase tienes un tratamiento de soporte. Ese tratamiento de soporte se va a dar con corticoides y lo que el objetivo de la prefase es disminuir el volumen tumoral. Luego tienes la segunda fase que trata sobre la quimioterapia. Eh, Obviamente es una fase de inducción que se da en todos los pacientes, se hacen por siglos, y el objetivo, ¿no?, es erradicar todo tipo de células que son leucémicas, porque ustedes saben que la quimioterapia es citotóxica, entonces obviamente tiene predisposición por las células aberrantes, pero la idea es matar todas las células que son leucémicas, en sangre periférica, en médula ósea, en sistema nervioso central, la parte extramedular, lo antes posible con la menor toxicidad posible, porque como les repito, la quimioterapia es citotóxica, entonces la idea no es darle, no sé, pues me estoy imaginando, 20 siglos de quimioterapia. La idea es que con la menor cantidad de siglos tú puedas erradicar la mayor cantidad de células leucémicas. Y luego tienes acá la parte post-remisión, la parte de consolidación. Se da sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo, o sea, le das una quimioterapia, ya cumplió sus siglos de inducción, ya erradicaste lo más que puedes de células leucémicas y lo que puedes pasar es una quimioterapia de consolidación, que en este caso se hace para mejorar los resultados, como les repito, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo. Como les digo, ¿no? Acá dice acá, eh, quimioterapia de consolidación, se evalúa el riesgo del paciente y se da mantenimiento por 2 años. Y bueno, estas son las páginas que utilicé, toda la parte de mieloma múltiple lo saqué de UpToDate, y ya para leucemias agudas lo saqué de Clinical Guide, el CECIL, que es un tratado de medicina interna muy bueno. Si ustedes quieren indagar más sobre leucemia mieloide, leucemia linfoide, o sea, especificar cada tipo de leucemia,
le pueden sacar este libro, pero he tratado de hacer una visión general de lo que son las leucemias, porque lo más probable es que en el examen les venga así. Les voy a pasar el post-test por el grupo y tienen hasta las 12:30 para llenarlo. Acuérdense de que tienen que llenar el pre-test y el post-test para que se pueda considerar la asistencia. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden ir haciendo mientras que yo paso el link. Ya está, chicos, ya les pasé el post-test y bueno, espero tengan un buen domingo y puedan seguir estudiando. Gracias. Nos vemos en la siguiente, Gerda. Chao, gracias.